Shalom, shalom, saludos a todos, con el gusto de saludarles. Bien, tenemos aquí este tiempo que nos permite nuestro Elohim para poder compartir con ustedes la Perashá Ashavua, la Perashá que corresponde al Sefer de Barín, la porción llamada Beahanan. Y supliqué. Esta porción, la cual tenemos en Sefer de Barín, el capítulo 3, versículo 23, al capítulo 7, versículo 11. Una porción que empieza a recordar Moshe al pueblo, como lo vimos desde la semana anterior, Perashá de Barín. Moshe Rabbeinu empieza a recordar todos los sucesos. Recordemos que, como les hablaba la semana anterior, como Moshe tuvo el pensar que no tenía palabras y terminó en palabras y inicia Sefer de Barín y expresa estas son las palabras de Moshe. Entonces, estas palabras de Moshe continúan aquí en Perashá Be'Hanan. Y bien, vamos a concentrarnos en aquello lo cual nos trae esta porción en el capítulo 4, en el versículo 4, en el tema a tratar, en concentrarse de esta porción es estar vivo. ¿Qué es estar vivo? Realmente vamos a ir para allá. Antes de ello vamos a dar lectura para dar inicio a la porción de esta semana que expresa de esta manera. Baet Hanan, el Yuhei Baehei, Baet Ahid Lemor. Y supliqué al Eterno en aquel tiempo para decirle. Se lo traducen como diciendo, pero es lemor, para decirle. Una súplica de Moshe, y sabemos cuál era su súplica acerca de el pasar a la tierra prometida, conocer la tierra prometida, introducir al pueblo a esa tierra. Como algunos han traducido, que le dice, basta ya, no me hables de este tema, pero es la traducción más acertada, es suficiente para ti. Es decir, tú ya cumpliste tu trayectoria, Moshe, ahora ha de tomar otro. Así concluyes un ciclo y empieza un ciclo nuevo. Es suficiente para ti, Moshe. Y bien, les expresaba hace un momento, vamos a ir al capítulo 4, versículo 4, y expresa de esta manera: mas ustedes que se aferran al Eterno, su Elohim, vivos están todos hoy. Versículo 3 dice: sus ojos han visto lo que el Eterno hizo con Baal Peor, pues todo hombre que siguió en pos de Baal Peor, lo destruyó Elohim de su seno. Pero vosotros los que se aferráis, nuevamente voy a dar lectura, mas ustedes que se aferran al Eterno, su Elohim, vivos están todos hoy. Y bien, vamos entonces a comprender un poco acerca de esto. Si lo tomamos de una manera muy simple, Moshe está hablando exactamente con los que están vivos. Recordemos que toda aquella generación que se quejó, que renegó, que murmuró, que intentó regresar a Misraim y demás, toda esa generación quedó postrada en el desierto, no cruzó, no conoció la tierra la cual prometió el Eterno a los padres, a los patriarcas. Y bien, ahora que ya están a entrar a la tierra, está hablando con vivos. Pero vamos a comprender más acerca de este modo de expresarse de Moshe. Y para esto les voy a contar una anécdota. Aquel hombre conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que así lo nombraron, en una ocasión en sus recorridos, sus paseos que hacía en la región, se encontró con unos jajamín del pueblo de Israel y decidió preguntar, indagar, conocer, para adquirir conocimiento, para adquirir sabiduría. Y empezó a hacerles preguntas y entre ellos les preguntó quién es fuerte. A lo que los jajamín expresaron de esta manera: aquel que doblega su instinto, aquel que doblega su espíritu. Y algo semejante expresa el Misle, que todo aquel el cual se enseñorea de su espíritu es mayor que el que toma una ciudad. Aquel que doblega su espíritu, aquel que doblega su instinto. Y entre ellos le hace más preguntas y le pregunta:
¿quién es sabio? A lo cual los jajamín expresan y le dicen, aquel que prevé el futuro. También encontramos en el tratado de Pirkei Avot y expresa, ¿quién es sabio? El que aprende de todos. Pero también los sabios le dijeron esto, aquel que prevé el futuro. Un ejemplo como aquel el cual se va a casar. Y entonces empieza a observar a la joven, o la joven empieza a observar al joven. ¿Cómo me voy a ver con esta persona en tanto tiempo? ¿Cómo irá a ser esta persona? ¿Cómo me voy a ver en el sentido, cómo va a ser esta persona? ¿Qué es lo que vamos a lograr a través de unos años? ¿Qué hijos vamos a formar? ¿Qué entendimiento van a adquirir ellos de nosotros? Porque ya estoy viendo la sabiduría que tiene la mujer o de la cual carece al igual la mujer. ¿Quién es sabio? Aquel que prevé el futuro. No obstante, también le hace la pregunta, ¿quién es rico? Y le dice, aquel que está contento con su porción. Y entre toda la plática continúa preguntando y hace una pregunta relacionada a lo que estamos hablando. Y le pregunta, ¿quién es el que vive? Y ellos contestan, aquel que se mata a sí mismo. Pareciera ser algo contradictorio. ¿Quién es el que vive? Y ellos responden, aquel que se mata a sí mismo. Y entonces pregunta, ¿quién es el muerto? Aquel que vive. Y vamos a comprender esto con un poco de las escrituras y las enseñanzas de nuestro Adón Mashiach. Para esto vamos a abordar el libro de Gilel, el libro de Lucas. En el capítulo 9, el versículo 59 al versículo 62, expresa de esta manera. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yahshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Yahshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Pues bien, aquí está hablando entre una diferencia entre vivos y entre muertos, que ambos están vivos, muertos que están vivos. Y también así vemos un caso semejante. Vamos al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 19 al 21. Un caso completamente contrario. Vamos a ver aquel tiempo cuando Eliyahu Anabí llama a Elisha, a su sirviente, a su servidor, a su discípulo. Diecinueve al 21. Partiendo él de ahí, halló a Elisha, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última. Y pasando Eliyahu por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Eliyahu y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le pregunta Eliyahu. Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Eliyahu y le servía. Vemos aquí entonces en el caso que
que narra acerca de nuestro Adón Mashiach con aquellos los cuales se acercaban para servirle, ellos proponían, te seguiré, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y dice, deja que los muertos se entierren a los muertos, deja que los muertos se encarguen, tú ven y predica, o tú ven y sígueme. Y aquí simplemente Eliyahu Anabí extiende el manto sobre Elisha, y Elisha comprende que es un llamado. Y por eso cuando Elisha le empieza a decir esto o aquello, Eliyahu le dice, ve, haz lo que quieras, ¿yo qué te he hecho? Yo no te llamé, yo no te hablé, yo no, el llamado no te lo estoy dando yo. ¿Y qué es lo que ocurre? Va, se deshace de una yunta, da de comer a la gente, como una despedida que quisiera yo pensar, como una festividad entre sus familiares, su gente, el pueblo, y él se va a servir porque Elisha está vivo, porque Elisha se aferra al Eterno, porque Elisha quería seguir al Eterno. Eliyahu Anabí le dice claramente, yo no te estoy llamando, ¿qué te he hecho yo? Elisha sabía de quién era el llamado y entonces por eso corrió a servir. Y entonces regresando nuevamente a Devarim 4:4, mas ustedes que se aferran al Eterno, ustedes que se aferran al Eterno, su Elohim, vivos estáis, todos soy. Todos aquellos que se aferran. ¿Quién es el que está vivo? Aquel que se mata para sí mismo, como está escrito también en los escritos de los discípulos. Vamos a ir al capítulo 10 de Matillá, versículo 39 al 42. Expresa así: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. ¿Quién es el que está vivo?, preguntó Alejandro a los jajamín, y ellos le contestaron, aquel que se mata, aquel que pierde su vida por causa del reino, aquel que pierde su vida por causa del Eterno. ¿Quién es el que está muerto? Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Es el que está muerto, aquel que se quiere dedicar a los placeres, a las cuestiones de este mundo. Por eso expresó nuestro Elohim, ay de aquel, ay del mundo y los apegos. No se puede servir a dos señores. El que tiene apegos no puede servir. No es digno de mí, expresó en otra palabra. Pues bien, vosotros los que se aferran al Eterno, a servirle, a seguirle, esos estáis vivos hoy. En aquel tiempo, cuando está expresando Moshe estas palabras en este inciso, está hablando con unos que estaban delante de él, que una generación que ya no estaba, y estaba hablando con los que estaban vivos. Pero hoy se está hablando a una generación que toda está delante, y a todos aquellos los cuales se les puede decir están vivos, aquel que se mata a sí mismo, que se suicida, no, que pierde su vida, que pierde sus placeres, que se niega a su carne y que vive su espíritu. Él está vivo. Aquel que toma aquello lo cual está en este mundo y se dedica y se afana, él no está vivo, él está muerto. Como expresa así también las palabras del libro de Gilel, o el Evangelio de Lucas, como lo han traducido. Aquellas palabras de Gilel dice de esta manera, en el capítulo 12, cuando empiezan a preguntarle acerca de la resurrección, y dice, ¿no habéis oído? Yo soy Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y expresa esto, Elohim es Elohim de vivos y no de muertos. Tú dices, como expresó esta semana encontramos la enseñanza de Shema Israel.
Y cuando decimos Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Eterno es uno. Y decimos Beajakta Leareja Kamoja también. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son la base, esos son los fundamentos de todo el Tanaj. Pero aquellos que se aferran al Creador, bendito su nombre, esos están vivos hoy. Y como en esta ocasión, la Haftará de esta semana, la Haftará de esta semana nos habla acerca de un comparativo. Un comparativo. ¿En qué se relaciona la Haftará? Normalmente las Sheva Nehamat, Behamata, que son desde esta Haftará hasta la séptima Haftará, previo a Yom Hadid, Yom HaGese, el día del juicio, el día de la misericordia, que es Yom Teruah. Previo a ese día hay 7 Haftarás de consuelo. Esta semana la Haftará empieza así, que se encuentra en Sefer Yeshayahu, capítulo 40, versículo 1 al 26, y empieza Nahamu, Nahamu, consuelen, consuelen a mi pueblo. Pero ¿en qué vamos a relacionar? Porque normalmente estas 7 Haftarot no se relacionan demasiado con las Perashot, porque son una manera de llevar al pueblo desde estos días hasta el día del juicio. Pero ¿en qué relacionamos? La Haftará de esta semana nos expresa y dice, ¿a qué me compararán? Y también la perashá de esta semana, el capítulo 4, versículo 15, dice, no sea, dice, que ustedes traten de buscar, dice, guardar mucho vuestras almas, porque ninguna imagen viste. Y así también la Haftará. ¿A qué me asemejarán? ¿A qué cosa podrán asemejarme? ¿Quién me ha visto? ¿Quién ha podido decir de ello? Realmente, quien verdaderamente ha visto y ha conocido al Creador es aquel que le sirve, aquel que está vivo, aquel que hoy, que está delante del Eterno, ese está vivo. Esa fue la respuesta para Alejandro Magno y esa es la respuesta para el pueblo de Israel. Aquel que persiste en seguir al Eterno y servirle, ese está vivo. Que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él.